o tesoros del cielo. ¿Por qué ese título de ese primer punto? Por lo que Jesús le dijo a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? Si os he hablado las cosas terrenales y no creéis, ¿qué tal que os diga las celestiales? Pues hoy vamos a mirar una de esas celestiales, porque hoy tú, Sión, sí lo puedes entender. No fue dado a los hombres, este tema es para los dioses, y con los dioses hablo. Y vamos a observar en ese primer punto la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Observa esto. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esta es una de las cosas celestiales. Y vamos a observar hoy aquí no vamos a ver carne ni sangre. Hoy lo que vamos a observar es celestial completamente, para celestiales. Y vamos a observar paso a paso este verso. Y no lo vamos a leer a la ligera, te lo acabo de leer, pero vamos a volverlo a mirar, sacando el espíritu de vida de ese verso, para que lo podamos comprender como el Rey quiere que en este día tú y yo lo comprendamos. Primer paso, dice, según nos escogió en él, y aquí dice cuándo, antes de la fundación del mundo. De antemano esta primer parte te dice que hubo una escogencia, una elección, y esa elección y esa escogencia fue antes de la fundación del mundo. Si él hizo una elección y una escogencia antes de la fundación del mundo, ya ahí no hay carne ni sangre. Lo primero que él creó antes de crear el mundo fue a los ángeles. Entonces te está anunciando de antemano que la elección que hizo allí fue entre millares de ángeles. Hizo una elección, hizo una escogencia. ¿Y qué escogió entre todos esos millares de ángeles? Él no los escogió a todos. Entre esos millares de ángeles, escogió 144,000. Él no escogió todos los ángeles, escogió 144,000. Por eso dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Aquí dice la segunda parte, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Para que fuésemos qué? Santos y sin mancha delante de él. Vemos aquí unos escogidos, vemos una elección, y la escogencia y esa elección no tuvo que ver con carne y sangre, fue entre ángeles. Y entre esos millares escogió 144,000, de los cuales tú haces parte. Todos los que hoy me entienden y comprenden. 144,000. Y dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. No hay carne ni sangre mezclada en ello. Abba, Padre. ¿Y para qué escogió esos 144,000? Dice que para que fuesen santos y sin mancha delante de él. ¿Para qué los escogió? Para empezar su proyecto. Para empezar su película. Para que su decreto empezara a correr. ¿Y para qué escogió esos 144,000? Para ponerlos a que se humanaran y fuesen una nación. Y haciendo esto, vino y les dio un primer pacto, el pacto de la ley, a esos que escogió. Una vez terminan su tiempo, antes de terminar su tiempo, les hace una serie de promesas y les da todas las promesas para ese pueblo. Ellos parten de su cuerpo, entregan ese cuerpo que es conforme a la ley y parten esperando en las promesas. Y son ellos mismos, 144,000, que tienen la promesa
de en el tiempo del fin levantarse y ser sellados para ser transformados y llevados a la inmortalidad. Lo dice Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, que los ordenados y los sellados para inmortalidad son esos 144,000, la casa de Israel y la casa de Judá, que son los mismos que participaron de carne y sangre bajo la ley. Esos 144,000 fueron escogidos por Dios para todo su propósito. Y son ellos mismos los que aquí, en lo que vamos a ver a continuación, pueden decir lo que dicen en lo que vamos a observar. Vamos un momento al libro de Oseas, del libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículos 1 al 3. Mira lo que dice. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Mira lo que dice. A esos que Él hirió allí, a esos que arrebató, a esos mismos Él les prometió que los curaría y los sanaría. Y son ellos mismos que dicen, venid, volvamos al Señor y nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Si habla de resurrección de aquellos que hirió, de aquellos que recibieron la ley, que estuvieron bajo la ley, que les dio a conocer todo el mal, pues la promesa de darles a conocer todo el bien es para ellos mismos. Ese era el decreto, el propósito de nuestro Rey. Por eso la elección y la escogencia antes de la fundación del mundo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si les he dicho a ustedes cosa terrenal y no creéis, ¿qué tal que yo dijere la celestial? ¿Qué tal que Él les hubiera dicho que Él antes de la fundación del mundo escogió 144,000 ángeles, entre millares de ángeles, escogió 144,000? Y que los puso a participar de carne y sangre bajo la ley, les dio un primer pacto, y a ellos mismos les dio la promesa de hacer un nuevo pacto con ellos, en el tiempo del fin, volverlos a la vida. Así como los puso a participar de todo el mal, darles a ellos todo el bien. Si no creen, diciéndole lo terrenal, ¿qué tal que les hubiese anunciado todas estas cosas? Lo que hoy estamos hablando aquí, amada Sion, son cosas celestiales, las mismas cosas del cielo. Y son ellos los que Él escogió antes de la fundación del mundo, que participaron de la ley y le dieron la ley, y hoy son los llamados a recibir el nuevo pacto y con ello la transformación y la inmortalidad. Para que se cumpla la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 9, verso 4, cuando dice que todas las promesas son para el pueblo de Israel. Cuando dice Pablo que son israelitas, de los cuales son los pactos, la promulgación de la ley, las promesas. O sea, todo es para ellos. Todo el propósito de Dios era para esos 144,000 que Él escogió antes de la fundación del mundo. Y son ellos los que pueden decir, venid, volvamos al Señor, y nos dará vida después de 2 días, y el tercer día nos resucitará. Si ellos hablan de resurrección, es porque fueron los mismos que estuvieron bajo la ley. ¿Y para qué les iba a dar vida? Y estaremos delante de Él. Yo recibo que los entendidos
comprenderán